del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. San Juan Bosco, usted sabe, fue un pedagogo de primera, escribió muchos libros, libros pedagógicos, y uno de ellos, que se llama Historia Sagrada, es un resumen de toda la Biblia hecha de la mejor manera. Sexta época, capítulo 3. Los 12 profetas menores, de una vez digo menores porque escribieron menos que los grandes. Entonces los grandes profetas, los grandes ¿cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después vienen los 12 menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hubo mucho más también, pero no tenemos escritos. Por ejemplo, Elías, Eliseo, etc. Son grandes profetas, pero no hay escrito de ellos. Hablan de ellos, pero no escribieron ellos. ¿Sí? Bien, los 12 profetas menores, dice Don Bosco, además de los 4 grandes profetas, Dios suscitó otros 12, de los cuales se conservan escritos proféticos. Se llaman menores porque sus escritos son pocos, breves en comparación de los que dejaron los 4 primeros. Estos profetas florecieron en un periodo de 409 años. Muchos de ellos desempeñaron durante todo un siglo el ejercicio del ministerio. He aquí sus nombres según el orden de la Biblia, mas no en lo que han existido. Según lo que dice el orden en cuál está en la Biblia. Oseas profetizó bajo Roboam II, rey de Israel. Pues hemos visto que en el año 930 murió Salomón, ¿sí? El año siguiente, 929, se divide el reino en 2. Reino de Israel, el norte, cismático, separado, rebelde, y reino del sur, que es de Judá, la tribu de Benjamín de Judá. Entonces aquí este profeta Oseas profetizó en el reino de Israel. Fíjese, a pesar de ser rebeldes cismáticos, Dios les manda profetas. Elías primero, Eliseo, ahora Oseas. Entonces predicó casi un siglo entero, empezando en el año 825 antes de Cristo. Oseas profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Después tenemos el profeta Joel, que aunque no se sabe con seguridad bajo qué reyes predicó, parece sin embargo que fue contemporáneo de Oseas, es decir, que vivió unos 800 años antes de Cristo. Imagínense, es una historia de 2800 años, no es fácil, no es fácil determinar fechas. Amos profetizó bajo el reinado de Osías, rey de Judá, cerca de los años 780 antes de la venida del Mesías Jesucristo. Amos profetizó bajo el reinado de Osías, rey de Judá. Entonces este reino de abajo, del legítimo. Abdías no ha indicado su tiempo, pero se cree que fue contemporáneo de Oseas también, que vivió 800 antes de Cristo. Jonas empezó a profetizar desde muy joven, puesto que predijo a Joás, rey de Israel, cuando este reino gemía bajo la opresión de los sirios, de los arameos de Siria. Más de 825 años antes de nuestro Jesucristo, profetizó que el rey será liberado por su hijo Roboam. Su misión en Nínive tuvo lugar mucho más tarde. Ustedes saben que aquí Dios hasta envía Jonás, el rebelde Jonás, porque no cumple la misión que Dios le ha confiado, pero finalmente la hace. Dios lo había mandado a Nínive, que era la capital del poderoso reino de los asirios, ¿no? Pero finalmente tuvo que obedecer después de haber sido, castigado con ser echado al mar, y el pez lo devora y lo vomita en los ríos de la mar, y después se va a predicar.
penitencia, y estos paganos hacen caso. Curioso, un pueblo pagano hace caso y los mismos judíos no hacen caso. Miqueas profetizó 850 años antes de Jesucristo, indicó claramente que el Salvador nacería en Belén. Esto es interesante. Cuando los reyes magos vinieron a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes llama a los sacerdotes, a los biblistas, ¿y dónde tiene que nacer? Va a nacer en Belén de Judea. Nahum vivió por los años 740 antes de Jesucristo, bajo el rey Acaz. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías y Daniel, unos 600 antes de Cristo. De hecho, el ángel lo llevó de Judea a Babilonia para dar de comer a Daniel cuando estaba en la fosa de los leones. Sofonías vivió por el mismo tiempo, los años 600 antes de Cristo. Ageo profetizó 520 años antes de Jesucristo, como veremos luego. Contribuyó mucho animando a los hebreos a la reedificación del templo después de su cautiverio. Entonces, después que los persas en 539-38 tomaron Babilonia, y poco a poco van a favorecerlos y finalmente les darán permiso de regresar a Jerusalén y reedificar el templo, la ciudad, las murallas. Todo Ageo es post-exilio, después del exilio. Zacarías fue contemporáneo de Ageo, habla con mucha claridad de nuestro Jesucristo, a quien precedió unos 500 años antes, Zacarías. Y finalmente Malaquías, el número 12, fue el último de los profetas, y después de él no aparecieron más hasta San Juan Bautista, anunciado en sus profecías. Entonces, van a quedar largo tiempo sin profetas, largo tiempo, sí. Todos estos santos varones demostraron con sus profecías que estaban animados de un mismo espíritu y que su misión era reprochar con igual energía los pecados de los hombres y prometer con igual certidumbre el deseado Mesías o Salvador del mundo. Entonces es el mismo Espíritu Santo de Dios que los inspira, por lo tanto no se contradicen. Mientras que los falsos profetas decían cualquier cosa, como los dos viejitos que acusaron a Susana, ¿no? Decían cualquier cosa, mientras aquí todos van en la misma línea. Entonces tenemos profetas que nos dejaron escritos los 4 grandes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y tenemos los 12 pequeños, que dejaron pocos escritos, pero dejaron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces aquí, con mucha razón, Don Bosco dice: todos esos varones demostraron con sus profecías que estaban animados del mismo espíritu, es el mismo Espíritu Santo de Dios, y que su misión era reprochar, es importante, con igual energía los pecados de los hombres y prometer con igual certidumbre el deseado Mesías o el Salvador del mundo, Jesucristo. Entonces no es fácil ser profeta en Israel. ¿Por qué? Y porque la gente no escucha, no escucha, no quieren escuchar. Ese es el problema de estos pobres profetas. Por eso Jonás, de hecho, se huyó, porque decía: yo voy a profetizar, después no tendrá lugar la profecía. Dios va a perdonar. Es verdad que Dios perdona. De hecho, muchas profecías de castigo son condicionales. Si no hacen penitencia, si no se convierten, serán castigados. Pero si se convierten, no habrá castigo. Ahora veamos unos textos de estos profetas. Por ejemplo, Joel profeta, exhorta a la penitencia. Primero,
habla de una terrible plaga de langosta que devasta la tierra. Langostas son miles y miles y miles, millones de animales que vienen y en poco tiempo, por ejemplo, un campo lleno de maíz lo comen todo, no queda nada. Oíd esto, viejos, escuchad, habitantes todos de esta tierra, a ver si sucedió en vuestros días o en los días de vuestros padres cosa semejante. Contádselo a vuestros hijos, y que se le cuenten estos a sus hijos, y sus hijos a la generación venidera. Lo que dejó el granam, lo devoró el orbe, lo que dejó, etc. Entonces dice, todos estos animales vienen de devorar y destruir todo. Ha invadido mi tierra un pueblo fuerte, innumerable, sus dientes son dientes de león, sus mandíbulos, mandíbulos de leona. No es que un hombre tenga dientes de león, es la fuerza, la dominación. Han devastado mi viña, han roto mis higueras, etcétera, etcétera. Capítulo 2 de Joel dice, tocad la trompeta en Sión, dad en mi monte santo la voz de alarma, tiembla a los habitantes todos los de la tierra, se acerca el día de Yahvé, que ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nublados y sombras, se extiende sobre los montes como la luz del alba, muchedumbre inmensa, fuerte como desde los siglos, etcétera, etcétera. Parecen caballos, como caballos se precipitan, como ruido de carro que brotarán por las cimas de las montañas, como el crepitar de las ardientes llamas que devoran la paja. ¿Y qué propone? Penitencia. De hecho, esto se lee el día de Cuaresma, el miércoles de Cuaresma. Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno, pregonad asamblea, reunid al pueblo, ordenad congregación, convocad los ancianos, reunid a los niños, aún a los que cuelgan de los pechos, que deje el esposo su cámara y su teramo la esposa. Entre el portico y el altar y oren los sacerdotes, ministros de Yahvé, diciendo, ten piedad a tu pueblo, oh Yahvé, y no des al oprobio tu heredad para que se enseñorean de ella las gentes. Entonces, que los sacerdotes canten, digan, ten piedad del pueblo, lo que el canto que se llama, piedad de un pueblo, Señor, y perdón, etc. Entonces Yahvé, encendido en celo por su tierra, perdonó a su pueblo, y dijo, respondiéndole, os mando el trigo, el mosto, el aceite, y os saciaréis, no os haré ya más el oprobio de las gentes. Entonces, si se conviertan, si se convierten, y bien habrá perdón y misericordia. Después hay otra profecía en este capítulo 2 de Joel, a partir del versículo 28, habla del Espíritu Santo, fíjese. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros mozos verán visiones, y aún sobre vuestros siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo, y pondré en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. San Pedro, en su primer discurso después de la venida del Espíritu Santo, cita este texto. Ahora unas palabras del profeta Amos. Él tiene también profecías, conminaciones contra las naciones y contra Israel, contra Siria, contra Filistea, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá, contra Israel. Anuncia, y no es un papel fácil porque va a ser castigado. Entonces, por eso no los querían, ¿eh? Así habla Yahvé, capítulo 1 de Amos 6. Así habla Yahvé, por 3 pecados de Israel, por 4 no revocaré yo nada, por haber venido el justo por dinero, en la corrupción, por haber vendido el justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aplastan los desválidos contra el polvo de la tierra en las encrucijadas del camino. Rechazan los pobres y entran hijo y padre a la misma sierva, profanando mi santo nombre. Sobre las
ropas tomadas en prendas se echan junto a un altar cualquiera y beben el vino de los multados en la casa de Yahvé. Entonces estas diciendo profanación, son sacrilegios, etc. Después, crímenes de Israel, capítulo 3. Oíd lo que de vosotros dice Yahvé, hijo de Israel, de todo el pueblo que yo saqué de la tierra de Egipto. Solo a vosotros conocí yo entre los pueblos todos de la tierra, y por eso haré en vosotros justicia de todas vuestras iniquidades. ¿Podrán ir juntos dos sin estar de acuerdo? Rugirá el león en el bosque, no habiendo presa, etc. Echad pregón a los palacios de Azoto, a los palacios de Egipto, diciendo: reuníos en los montes de Samaria para ver las grandes opresiones que hay en ella y las violencias que en ella se cometen. No saben obrar rectamente, dice Yahvé, atesorando en sus palacios rapiñas y despojos. Entonces toman los bienes del pobre, de la gente. De hecho, ahí vemos el rey Acab, que hizo matar un cierto Nabot que no quería vender su viña, ¿no? Después habla del castigo. Amos capítulo 4, lujo desenfreno de las mujeres. Oído esto, vacas de Basán, que moráis en la montaña de Samaria, oprimís a los débiles, maltratáis a los pobres, decís a vuestros señores: trae que bebamos. Ved lo que el Señor Yahvé jura por su santidad: vienen sobre vosotros días en que vos levantarán con bicheros de vuestros descendientes, con arpones, y saldréis por las brechas cada una frente a sí, seréis empujadas hacia el Hermón, dice Yahvé. Id a Betel a prevaricar, a Gilgal a multiplicar vuestras prevaricaciones. Ofreced vuestros sacrificios matinales y cada tercer año vuestros diezmos. Pregonad el sacrificio de alabanza, pregonad los sacrificios voluntarios, pregonadlos pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Yahvé. Después habla de la ceguera del pueblo. Pero yo os he hecho estar a diente limpio en vuestros cuidados, os he privado de pan de todos vuestros lugares y os habéis vuelto a mí. Entonces ya hay castigo, entonces ahí regresa el Señor. Si no, se hacen orgullosos, ¿no? Capítulo 5, exhortación a la conversión. Siempre hay la conversión. Es verdad que les echa a cara sus maldades, pero después anima a la conversión. Y si hay conversión, bien habrá misericordia. Capítulo 5, 14. Buscad el bien y no el mal, para que viváis. Y así dice Yahvé: será con vosotros como lo decís. Aborreced el mal, amad el bien, haced justicia en las puertas donde se hace justicia. Tenga piedad del resto de José. Por tanto, si dice Yahvé, habrá llantos en todas las plazas, en todas las calles clamarán: ay, ay, y llamarán al labrador para que se duela y se lamente de las filas de los plañidores. Y habrá llantos en todas las viñas, porque pasaré yo por medio de vosotros, dice Yahvé. Ay de aquellos que desean el día de Yahvé, que será de vosotros. El día de Yahvé es día de tinieblas, no de luz. Es como quien huyendo del león diera con el oso. De la peste van a la cólera. Como quien al refugiarse en casa poner su mano sobre la pared fuera mordido por las serpientes. Yo odio, aborrezco vuestras solemnidades y no me complazco en vuestras congregaciones. Si me ofrecéis holocaustos y me presentáis vuestros dones, no los recibiré ni pondré mis ojos en los pacíficos de vuestras cebadas víctimas. Aleja de mí el ruido de tus cantos, que no escucharé el sonar de sus cítaras. Después habla de la certeza del peligro, capítulo 6, Amos 6. Ay de los descuidados de Sión, ay de los confiados de Samaria, atended a las más antiguas de las naciones e id a ellas, casa de Israel. Es fácil para los falsos profetas decir: no hay problema, hagan lo que quieran, Dios es bueno y no hay problema. Y el pobre profeta
que dice la verdad, no lo quieren. Es normal, no lo quieren. Pero finalmente, al final, capítulo 9, profetiza y anuncia una restauración. Abdías, lo mismo, crímenes de Edom es ruina. Jonás, ya lo conocemos, Jonás que predica finalmente la penitencia a pesar suyo, porque se había huido, no había escuchado a Dios, nuestro Señor, ¿no? Y finalmente Miqueas, capítulo 1, contra Israel, contra Judá. Eso no es fácil, contra Israel, contra Judá. Después, capítulo 2, hay de los ricos, hay de los que de sus lechos maquinan la iniquidad, que se preparan a ejecutar en amaneciendo, porque tienen en sus manos el poder. Entonces dice, en la noche piensan, y la mañana, ¿qué van a hacer? Van a hacer crímenes. Codician heredades y las roban, casas y se apoderan de ellas, violan el derecho del dueño y el de la casa, el del amo y de la heredad. Por tanto, así dice Yahvé: mirad, yo estoy maquinando contra esta casa un mal, de que no podréis librar vuestros cuellos y no andaréis ya erguidos, porque vendrá el tiempo de la desventura. Entonces se os dirá una sátira y se cantará de vosotros una elegía, una sátira, un canto de burla, ¿no?, de esta gente. Después habla de los profetas falsos. No profetiza falsamente el hombre inspirado. Yo te profetizo el vino y la bebida embriagante de que reposará este pueblo. El profeta verdadero dice la verdad y el falso dice el contrario. Y la gente ama más bien los falsos. Burlarse de la gente le gusta a la gente. Y por eso los demagogos a veces llegan al poder. Miqueas capítulo 3 habla de los falsos profetas. Yo digo, oíd príncipes de Jacob, cabeza de la casa de Israel, ¿no os toca a vosotros conocer el derecho? Aborrecen el bien y aman el mal. Y curioso, aborrecen el bien y aman el mal. Deshuellan, arrancan la carne de sobre los huesos. Es la usura de hoy, de los bancos, todas esas cosas. Luego de haberse comido la carne de mi pueblo, y de haberse arrancado la piel, y haberle roto los huesos, y haberle descuartizado como carne para la olla, o carne para el caldero, claman a Yahvé, pero Yahvé no los oirá, ocultará de ellos su rostro por la malicia que en todas sus obras pusieron. Entonces, cuando una persona se dice cristiana, aplicando esto a nosotros, y no cumple lo que Dios dice, cuando clama, Dios no escucha, es normal. Así habla Yahvé contra los profetas que descarrían a mi pueblo, que mientras muerden con sus dientes claman paz, y al que no les da que comer le hacen la guerra. Paz, paz, paz. ¿Paz de qué? Si son falsos. Por eso la visión se os hará noche y la adivinación tinieblas, y se pondrá para los profetas el sol y el día se les oscurecerá. Los videntes serán cubiertos de vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que pretenden ver no se realiza. Y de confusión los adivinos, y se cubrirán todos el rostro, pues Dios no dará ya respuesta. Yo empero estoy lleno de la fuerza del Espíritu de Yahvé y de autoridad y fortaleza para denunciar a Jacob sus prevaricaciones y a Israel sus pecados. Y por eso no le escuchan. Por eso Miqueas puede decir lo que quiera, no le hacen caso. ¿Por qué? Porque dice la verdad. El pueblo quiere que digan cosas bonitas, díganos cosas agradables a los oídos. Oíd pues, cabezas de la casa de Jacob, jefes de la casa de Israel, que aborrecéis lo justo y torcéis el derecho, que edificáis a Sión con sangre, a Jerusalén con crímenes. Sus jueces sentencian por cohecho, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas profetizan por dinero, y se apoyan sobre Yahvé diciendo: no está entre nosotros Yahvé, no nos sobrevendrá
las venturas. Entonces Yahweh está con nosotros, no habrá problema. Sigan adelante como hacen. Es mentira esto. Por eso, por vosotros será Sion arada como un campo, es destruida. Jerusalén destruida, y Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte del templo será un breñal. Y bien, eso tuvo lugar en 586 a.C. por Nabucodonosor. Cuando Jeremías decía la verdad, no le hicieron caso. Pero después promesa de la restauración. Siempre hay esta, promesa que Dios no los abandonará a pesar de todo. Si se convierten, Dios será con ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venga el Mesías y los pueblos se salven. Ay de mí, he venido a ser como quien va a coger después de hecho el rebusco que sigue a la vendimia. No hay racimo que pueda comer, anhelando yo los frutos primeros. Han desaparecido de la tierra los justos. Miqueas capítulo 7. Han desaparecido de la tierra los justos. No hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan la sangre, todos tienden redes a su prójimo. Todas las manos están prontas a hacer diestramente el mal, con mucha astucia hacer el mal. Y esto hace siglos antes de Cristo. ¿Qué cambió hoy? Nada. Poquito. El príncipe hace extorsión, el juez juzga por dinero. Y el grande sentencia a su capricho, y pisan al justo como a rama de zarza que sale derecho del seto. Es el día anunciado por tus atalayas, viene tu castigo, viene ya tu ruina. No os fiéis del amigo, no creáis al compañero, guarda las confidencias de tu boca, de lo que duerme en tu seno. El hijo deshonra al padre, la hija se alza contra la madre, la nuera contra la suegra, los enemigos con sus mismos domésticos. Mas yo esperaré en Yahweh, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te regocijes pues de mí, enemiga mía, si caí me levantaré, si estoy en tierra me levantaré, etc. Entonces sí anuncia los castigos, pero al mismo tiempo anuncia la promesa del Salvador. Nahum, aquí también el profeta Nahum anuncia la ruina de Nínive, los crímenes de Nínive, y en 212 Nínive será destruida. Habacuc también, cómo es que triunfa la violencia y la injusticia, mismo tema todos, todos, mira, plegaria y canto triunfal del profeta. Bueno, ahí dice, Dios finalmente vendrá a ayudarnos. Sofonías habla del juicio, el día de Yahweh. Exhortación a la penitencia. Ajustaos a la regla, entrad en vosotros, pueblo rebelde, antes que la cólera os pulverice como tamo, antes que caiga sobre vosotros el ardor de la ira de Dios, antes que llegue sobre vosotros el día de la ira de Yahweh. Buscad a Yahweh los humildes de la tierra, cumplid su ley, practicad la justicia, buscad la mansedumbre, y quizás quedaréis al abrigo el día de la ira de Yahweh. Entonces va a hacer de bien evitar el mal, no hay de otra. Y después curiosamente anuncia otra vez la restauración. Ageo es después que regresaron del exilio, ¿no? Y bien, ahí exhorta a edificar el templo, exhorta a reedificar el segundo templo, pero debido a que no tienen los medios, pues fue un poco menos bello, menos grande, menos que el de Salomón, pero los anima a construir el templo de Jerusalén, Ageo, etcétera. Después tenemos Zacarías es un poco más largo. Capítulo 9 habla del rey manso y pacífico. Manso y pacífico. El rey viene sobre un ¿cómo se llama? De asno, chiquito del asno, no sobre el caballo. Los reyes paganos con todo el orgullo del mundo venían con sus caballos poderosos. Aquí Cristo más bien es
es el humilde. Después habla del pastor, herido el pastor, se dispersarán. Ahí también es una profecía acerca de Cristo, de Cristo nuestro Dios. Son 14 capítulos de Zacarías, no es poco. Después viene Malaquías, y Malaquías habla de un sacrificio nuevo, que va a ofrecerse en el mundo entero, del oriente al occidente. ¿Y qué es el sacrificio? El sacrificio de Cristo es la Santa Misa. Aquí reprocha a los hebreos de hacer sacrificios de animales con defectos graves, enfermos, ciegos, cojos, etc. Y había dicho de ofrecer animales perfectos. Entonces aquí les reprocha, el sacrificio no lo quiero, dice, pero habrá un sacrificio que será el sacrificio puro y aceptado por Dios. Malaquías capítulo 2. Para vosotros pues, oh sacerdotes, este decreto: si vosotros no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, y yo mandaré sobre vosotros la maldición, y haré maldición de vuestra bendición, y aún la he hecho ya maldición, porque no os decidéis de corazón. Es grave esto. Tus oraciones, sacrificios, Dios los menosprecia, los rechaza, no sirven. ¿Por qué? Porque la bendición se hace maldición. Por eso os quebrantará el brazo y os echaré al rostro la inmundicia, la basura de vuestras solemnidades. Dios mismo tacha de basura las fiestas que están haciendo. Sabréis que yo he dado este decreto para que sea real mi pacto con Levi, dice Yahvé. Mi pacto con él fue vida y paz, y se las di temor, y él me temió, y ante mi nombre se llenaba de temor. Ese es mucho respeto. Tuvo en su boca doctrina de verdad, y no hubo iniquidad en sus labios. Anduvo conmigo en integridad y rectitud, y apartó del mal a muchos. Esto hacían los verdaderos. Pues los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca ha de salir la doctrina, porque es un enviado de Yahvé. Y si el sacerdote no cumple con lo que Dios dice, el bien será rechazado. Por tanto, también yo os he hecho a vosotros despreciables y viles para todo el pueblo, a la medida en que vosotros no habéis seguido mis caminos, ni habéis tenido en cuenta la ley. ¿No tenemos todos un Padre? ¿No nos ha criado a todos un Dios? Porque pues obrar pérfidamente unos con otros y quebrantar el pacto de nuestros padres. Después habla de las abominaciones del pueblo. Pérfido es Judá e Israel, y en Jerusalén se cometen abominación, pues Judá profana las cosas consagradas a Yahvé, lo que él ama, casándose con hijas de un Dios extraño. Bueno, vamos a decir herejía aquí, Quiere Yahvé a quien tal hace, privarle de testigo y defensor, etc. El que por aversión repudia, dice Yahvé, Dios de Israel, se cubre de injusticia por encima de sus vestidos. Cuidad pues de vuestra vida y no seáis desleales. Sois pesados a Yahvé con vuestras palabras y decís, ¿es que los somos pesados? En decir él que hace el mal es grato a Yahvé, y en ellos se complace. Si no, ¿dónde está Dios justo? Después habla del ángel precursor. Este ángel precursor es San Juan Bautista, que va a preparar la venida del Señor. Y finalmente habla en el capítulo 4 del día de Yahvé, habla de nuestro Señor que va a venir y salvar. Entonces Malaquías fue el último profeta que tuvo Israel antes de San Juan Bautista.